Muy buenos días a todos o muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo. Mi nombre es Margilis Jaime, soy la presidenta de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados y para mí es un gran placer y un honor poderles dar la más cordial bienvenida en nombre del Colegio Nacional de Abogados y de su junta directiva para dar continuidad a este tema tan importante hoy en día como es la prevención y manejo de disputas inversionista-Estado. En esta ocasión contamos como invitada a la doctora Mariana Loza. Ella es directora de la Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro de la Nación, que tiene a su cargo la representación de la República Argentina en arbitrajes de inversión. Además, la doctora Loza es profesora en la Universidad de Buenos Aires y es abogada especializada en asesoramiento en cuestiones de derecho internacional y mecanismos de resolución de disputas. La verdad que es un gran honor contar contigo, Mariana, y bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que es muy interesante ver el camino, y ya nos hablará sobre esto, que ha tenido la Argentina en todo el tema del manejo de las disputas inversionista-Estado. Y esto, ¿verdad? Como una anécdota, cuando yo empecé a estudiar este tema 20 años atrás en Francia, casi todos los casos que se estudiaban eran casos sobre la base de contratos, pero al principio de los años 2000, ¿verdad? Se dieron una explosión de casos en contra de la Argentina debido a ciertas medidas restrictivas a raíz de la crisis financiera. Lo que dio pues esta explosión de casos es que hoy en día, de acuerdo con los reportes, ¿verdad?, de la UNTAC, tiene un récord de 62 casos. Yo creo que es el país que más casos ha tenido en la historia. Sin embargo, es interesante ver el progreso que ha realizado y que en realidad hoy no aparece como uno de los estados más demandados. De hecho, de acuerdo con la UNTAC, solamente hay seis casos pendientes. Estoy segura que nos profundizará un poco más al respecto. Pero sí, y en esto te agradezco mucho, ¿verdad?, que puedas contar la experiencia de Argentina en estos 20 años. Porque si bien, bueno, el primer caso conocidísimo, Vivendi Universal, fue en 1997, fue realmente en los primeros años de los 2000 en donde se dio esta gran explosión y yo creo que un gran aprendizaje para la Argentina. Y bueno, y un ejemplo, la verdad, de cómo ahora han podido pues manejar de tal forma, incluso imagino también el aspecto de prevención de disputas, porque ya pues los casos que tienen en realidad son relativamente pocos. Así que bueno, voy a parar hasta ahí, ¿verdad? Yo tengo varias preguntas que quisiera hacerte más adelante, pero te voy a dar la palabra entonces para que puedas arrancar con esta presentación, y estoy seguro que todos los que nos ven, ya sea en el Zoom o virtualmente a través de las redes del colegio, van a disfrutar la presentación y aprender muchísimo. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Margie. Bueno, varias reacciones ahí a tu cálida presentación o introducción incluso del tema. Decías, bueno, hace 20 años, cuando uno empezaba a estudiar digamos, el tema o el fenómeno que se estaba generando con la Argentina, hoy estamos a 2023. Yo estoy, salvo una pequeña pausa desde el 2007, así que nada, van pasando los años aunque uno no quiera. Pero bueno, la verdad que
en primer lugar, agradecer, digamos, la invitación a través tuya del Colegio de Abogados de Panamá para justamente poder participar en este espacio de reflexión y poder pensar y repensar sobre la importancia de contar con una agencia de defensa del Estado en litigios que involucran inversionistas de Estados. Repasaba, entiendo que esta es justamente la segunda parte de lo que hace año o año y poquito fue justamente una primer parte de esta jornada de prevención y manejo de disputas inversionista-Estado, en donde, de hecho, estuve recordando en estos días lo que mis colegas mencionaban, colegas de México, de Colombia, de Perú, de Costa Rica y Ecuador, y vemos que, bueno, que los estados podemos ir adoptando, o pueden ir adoptando distintos niveles de involucramiento en estas disputas, todos ellos válidos, sobre todo lo que es, ¿no?, si se apoyan o no con estudios extranjeros, si toman la representación por sí mismos. En eso uno puede escuchar las distintas experiencias, incluida la Argentina, que es un poco lo que hoy quiero compartir con ustedes, y uno lo que, o mi impresión es, bueno, en definitiva no hay ni sistemas, ni soluciones válidas o inválidas que funcionan y no funcionan en sí mismos, sino que cada estado busca, según sus circunstancias en cada momento, cómo ir ejerciendo justamente esa mejor defensa. Creo que la coincidencia entre mis colegas en aquella parte primera de estas jornadas y lo que hoy vengo a proponer es que algún involucramiento definitivamente tiene que haber del Estado, pero bueno, cuánto es lo que se va decidiendo en función de las circunstancias. Pero creo que todos coincidimos en esa base, y la verdad que en ese contexto es que es buenísimo también que desde los colegios de abogados, que tal vez es como más la parte de la práctica privada, también exista ese interés en cómo los estados se involucran y hacen involucrar también al sector privado en lo que es el ejercicio de esa defensa. Bueno, como bien decías, digamos, la Argentina es de esos estados que ha asumido su propia representación en arbitrajes de inversión. No son tantos los estados que la asumieron en forma absoluta, y de allí entonces que la propuesta hoy viene a hacer esto de compartir algunas reflexiones, experiencias, aprendizajes que hemos tenido de lo que llamamos la abogacía pública, porque bueno, vamos ejerciendo una abogacía en defensa del Estado a la vez que también somos funcionarios, funcionarias públicas. Con todo lo que ello implica, a veces muchas responsabilidades, a veces hay limitaciones para hacer ciertas cosas, que tal vez los estudios puedan tener un poco de mayor libertad en el movimiento. Entonces siempre creo que cuando uno analiza qué tipo de defensa va tomando un Estado, también hay que tener en cuenta justamente estas situaciones. Bueno, para aquellos que tal vez no lo saben, empezar un poquitito desde la base, en la Argentina es la Procuración del Tesoro la que, ¿no?, viene llevando la defensa en estos arbitrajes. La Procuración del Tesoro, que a veces tiene este nombre que hace pensar que algo económico o financiero hay, pero nada más alejado. Muchas discusiones hay de por qué se le puso finalmente ese nombre, pero es en definitiva la Procuración del Tesoro el órgano superior del cuerpo de abogados del Estado, de los servicios jurídicos de los distintos ministerios que conforman el Poder Ejecutivo argentino. Es parte de la Administración Pública Nacional, eso también es importante, si bien desde hace unos años tiene una pequeña partida presupuestaria autónoma, en principio económicamente depende incluso del Ministerio de Justicia. Esto a veces puede generar también algunas limitaciones en términos de flexibilidad al momento de contrataciones. Pero bueno, en definitiva la Procuración del Tesoro en la Argentina es lo que en otros estados en general conocemos como Procuradurías, Agencia de Defensa del Estado o el Attorney General Office. La Procuración en sí fue creada hace ya, este año de hecho está cumpliendo 160 años, pero
En lo que es, como decía, en lo que es litigio internacional, obviamente es todo bastante más reciente. Desde sus inicios, la Procuración del Tesoro no solamente buscaba hacer ese respaldo de cuerpos de abogados del Poder Ejecutivo, en lo que puedan ser dictámenes o incluso lo que es litigio doméstico. Eso también lleva, digamos, la Procuración del Tesoro, en algunos casos asumiéndolo por sí misma, en otros casos manejando la coordinación, porque imagínense que a lo largo del país son muchos los litigios contra el Estado Nacional que se llevan adelante. Por supuesto que aquellos que tienen una relevancia económica o institucional son directamente ya asumidos por la Procuración, sino se ejerce una suerte de coordinación de las defensas que llevan los distintos ministerios o algunas reparticiones en algunas provincias ubicadas. En el área de lo que es internacionales, no fue sino en realidad a partir del 2000 que se asume la función de llevar adelante la defensa en arbitrajes en materia de inversión. E incluso en 2008 es que lo que empezó siendo un sector o una coordinación adquirió el nivel de dirección nacional dentro de lo que es la estructura que eso, bueno, por supuesto lo que permite es poder tener una estructura con mayor personal, coordinaciones y demás. Desde entonces, la Procuración, a través de lo que en forma completa se llama la Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales, asume la responsabilidad de representar y defender a la República Argentina ante tribunales arbitrales internacionales. En particular hablamos de los arbitrajes CIADI, de los arbitrajes bajo las reglas del reglamento UNCITRAL, o bajo reglas incluso CSI. Estos arbitrajes que asume... Disculpa Sí. nada más sobre el tema del personal. ¿Con cuánto personal cuentan? Ya es personal, o sea, especializado en la materia, que sea especializado, porque supongo que al principio no era tan así, ¿no? Pero ya cuando se concretó la dirección, entonces me dices que podían tener más personal. ¿De cuánto personal, digamos, estamos hablando? Hoy día estamos en 17 personas, en general entre 17 y 23 ha sido en general un buen número, en algún momento fue un poco menor, pero yo creo que el número que tenemos hoy, de hecho en realidad, a ver, por distintos motivos, esto un poquito más adelante, pero bueno, lo puedo adelantar también. Algunas de las dificultades que tenemos claramente es la retención, ¿no? de los jóvenes, sobre todo, que por cierto muy calificados, indudablemente hay algún momento en donde, bueno, quieren continuar con estudios o la experiencia en el exterior, y entonces eso hace que tengamos hoy día más recambio de lo que en su momento era. Y entonces, nada, tenemos gente que acaba de irse para su maestría y entonces, bueno, pero en general el número ideal del que estamos hablando es de 20 personas. Completo, ¿no? O sea, estamos hablando de personas, o sea, desde quien ocupa el cargo de director hasta el personal administrativo que tiene la dirección, grupo económico y abogados. Lo que es importante, creo yo, destacar un poco en conversaciones y por haberla escuchado en varias ocasiones a Ana María Ordóñez en Colombia, es que ellos tienen no solamente dentro de la dirección o la coordinación a su cargo lo que es arbitraje internacional, sino, por ejemplo, todo lo que es litigio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Eso nosotros no lo tenemos, eso lo mantiene Cancillería. En la Argentina, todo lo que es controversias ante la Corte Internacional o que se lleven al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, controversias ante la Corte Internacional de Justicia, ante el Tribunal del Mar, ha tenido la Argentina algún caso, ante la OCDE, todos esos siguen siendo temas que lleva Cancillería. De hecho, el caso que mencionabas del 97 y del 99, arbitrajes CIADI, habían sido inicialmente llevados esos dos por Cancillería, pero en el 2000 se toma la decisión de que estos litigios sean asumidos desde la Procuración del Tesoro. O sea que el grupo que tenemos hoy de gente es, perdón que hace unos días estuve con congestión y me ha quedado un poco de tos. Y esto, digámoslo claro, porque justamente lo que genera es que el grupo de abogados que tenemos, de profesionales que tenemos en la dirección,
alcanzo un nivel de conocimiento en la materia de lo que es litigio en materia de inversión casi a un 100%. Digo casi porque hay otra pequeña cuestión que tenemos sí en la dirección, que es la coordinación o la supervisión de ciertos juicios en el exterior que litigan ante cortes domésticas extranjeras, que por supuesto son juicios que son llevados por abogados, estudios extranjeros, porque hay que hacer presentaciones ante cortes domésticas extranjeras. Ahí la Dirección de Internacionales en algunos casos tiene una supervisión, por eso es que no digo del 100%, pero después, salvo esa situación, básicamente 100% abocados a arbitrajes internacionales, y el otro área es ser de apoyo a Cancillería, que es la que lleva adelante todo lo que son negociaciones en materia de inversión, por supuesto de todos los tratados, pero en materia de inversión, y ahí es donde nosotros también asistimos. Pero justamente lo que se ha logrado en la Dirección de Asuntos y Controversias Internacionales es un profesionalismo específico en lo que es arbitraje de inversión, que la verdad, digamos, tener esto 24/7 todo el año en la Argentina es algo que de hecho ningún estudio logra tener. O sea, los estudios domésticos que incluso están involucrados en arbitrajes de inversión no hacen el 100% de su tiempo eso. En este tiempo, digamos, algunas de las dificultades que por ahí, bueno, obviamente nos hemos enfrentado es que la dirección, por supuesto, en todos estos, como suele suceder, y a veces con mayor rapidez, hay cambios de políticas, cambios a veces hasta de modelos de sociedad. Eso ha constituido un desafío. Se busca justamente que se mantenga en un nivel altamente técnico la dirección, y la verdad que en términos generales yo debo decir que he tenido muy buenas experiencias desde ese lugar, en donde se ha podido justamente llevar adelante lo que se entiende es la mejor defensa técnica en los distintos casos, en los distintos momentos, pero es un desafío y estamos abiertos a esos vaivenes que hacen que, bueno, de repente el cambio de autoridades o incluso hasta, digo, de cargos como los de los directores, en algunos momentos es susceptible de cambio ante esos cambios políticos o de administración. Entonces, a ver, las dos cuestiones digamos, o estas dos cuestiones que mencionamos básicamente, una de ellas la indicabas vos, de por qué ha sido conocida la Argentina, es porque, bueno, es aún todavía el Estado que ha recibido mayor cantidad de demandas en materia de inversión extranjera. Esto no significa que ahora vamos a ver el 100% de esos casos haya avanzado, pero sí, indudablemente el número nos sigue dejando ahí en el ranking del top 1 de estados que ha recibido la demanda. No es algo de lo que uno pueda claramente vanagloriarse, pero bueno, sí, a fuerza, digamos, de lo que ha sucedido, la gran mayoría vinculados a lo que mencionabas, la crisis del 2001, generó ese pico de casos que hizo justamente que por ser digamos, el estado con mayores demandas y ese pico, de hecho, a ver si puedo aquí compartirlo, vamos a ver claramente en un gráfico, a ver, ahí estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, perfecto, se ve. Ok. Vemos justamente que ese pico de casos se genera, miren lo que es cómo levanta en el 2003, y ahí es donde, esta es una tabla con los datos básicamente CIADI, hay que agregar unos muy poquitos que tenemos UNCITRAL, esencialmente los casos UNCITRAL que tenemos son que se activa el TBI Argentina-Reino Unido, que es un TBI que prevé que en caso de no acuerdo entre el Estado y el inversor de a qué foro recurrir, por default es el reglamento UNCITRAL el que se aplica, el reglamento de arbitraje UNCITRAL con la CPA. Así han sido los casos.
salvo ese, entonces los que tenemos un citral básicamente son con inversores del Reino Unido. Entonces esta tablita básicamente lo que nos muestra son los casos CIADI, de distintas nacionalidades que hemos tenido, que lo que vemos, salvo justamente esa cláusula default que está en el del Reino Unido, vemos que básicamente los inversores que han lidiado con la Argentina han preferido ir al CIADI. El número de demandas CIADI es de 56, bien decías, la primera demanda empiezan en el 97, pero el número de 2, a lo sumo ya con un pico de 4 casos, es en el 2002. Esto, como bien decía, se genera por la crisis que estalla en el 2001, pero una crisis de un tenor no solamente económico, financiero, cambiario, social, institucional. La verdad que aquellos que tuvieron oportunidad de ir siguiendo la situación, pasan los años y a veces uno va relativizando algunas, algunas personas van olvidando un poco qué es lo que sucedió, pero realmente la Argentina en ese momento está en un momento sumamente crítico. Hay 2 o 3 datos que a veces son un poco escalofriantes, que es en 10 días 5 presidentes, una declaración de estado de sitio en donde la gente salía a protestar igualmente a la calle. Entonces, realmente fue muy crítico. A partir de ahí se toman medidas, lo que se llama comúnmente medidas de emergencia, en 2002, 2003, y eso justamente es lo que hace levantar el pico de casos con base en tratados en 2003, 2004, 2005, 2007. Un dato que en realidad, la verdad que en un primer momento sorprendía, pero bueno, no sé si tiene que sorprendernos, es que, sin poder decir demasiado, pero incluso los casos más recientes que estamos teniendo, veamos que después del 2007 bajan a lo sumo 1 o 2 casos por año, y no todos los años, hasta el 2019, básicamente incluso lo que tenemos es casos que se inician en 2015, 17 o 19, pero que todavía siguen refiriéndose a medidas del 2002, 2003, con lo cual, la verdad que si uno tiene que decir en general de qué tratan los casos de la Argentina, tienen que ver con esas medidas. Sí, increíble, porque no han tenido ningún caso, eso es lo que estaba viendo también antes de hoy, que el último caso fue el 2019, así que... Bueno, exacto, eso, y digo, no estoy cortando acá la estadística, porque bueno, a veces uno corta la estadística y de repente volvió a crecer. Verdaderamente, como bien dices, Maggi, desde el 2019 que tuvimos el registro de 2 casos, no hemos tenido nuevos casos, que es un dato interesante, sobre todo justamente, y esto es lo que me parece que a veces es importante, ¿no? Poner en contexto estos números. Si uno mira qué es lo que ocurre con otros casos, con otros estados, no sé, algunos ejemplos, digo, España o no, hoy día se habla mucho de España, pero México, Panamá incluso, Hungría, Perú, que tienen Colombia, que tienen un alto ya número de casos, y cuando uno ve cuándo se producen esos casos también, son de repente en los últimos 10 años, y ni que hablar en los últimos 5 años, una gran crecida de esos casos. Me La gustaría verdad, preguntarte en eso si es algo que Argentina haya hecho en materia de prevención. Me comentaba que también tienen un trabajo con los otros ministerios. Me imagino que apoyo quizás en las defensas, los otros ministerios se encargan de los arbitrajes contractuales, me imagino que bueno, son... sí, exactamente. Yo hoy cuando mencionaba que la Procuración asume los arbitrajes, la representación del Estado Nacional en lo que son arbitrajes CIADI, eso sí, en exclusividad, pero cuando hablamos de arbitrajes UNCITRAL o de arbitrajes CCI, nosotros sí llevamos los que son aquellos en donde se invoca la violación de algún tratado bilateral de inversión. En ese caso es la exclusividad. Tenemos algunos casos CCI que hemos llevado, que estamos llevando desde la Procuración,
pero esos son de repente porque por algún motivo, sea relevancia institucional o económica, la normativa de la Procuración así lo permite, que sea la propia Procuración la que lo asuma. Pero esto no significa que no haya otros arbitrajes CCI o arbitrajes UNCITRAL, que de repente no tienen un impacto en términos económicos tan relevante como otros, o institucionalmente tal vez no tiene un impacto que haga que sea necesario movilizar el aparato de la Procuración, y lo pueda perfectamente llevar el ministerio, la cartera ministerial que esté involucrada en esa controversia. Y en el tema... Normalmente ahí lo que hacemos es, porque obviamente que, imagínate, recibimos, ni bien algún ministerio recibe, algún servicio jurídico de un ministerio recibe una demanda arbitral y nos llaman casi con desesperación a ver qué hacemos con esto, cómo hacemos, cómo empezamos, de qué se trata, y entonces hacemos, si hasta ese momento no hemos tenido por algún motivo, digamos, contacto todavía con ellos, por supuesto que hacemos un apoyo, una guía, un estar para consultas, eso desde luego, porque hay todo un know-how, no solamente en lo que es la cuestión teórica de discusiones bajo los TBI, sino también hay todo un know-how procesal del arbitraje y de manejo de los tribunales, y bueno, y también digamos cuestiones, hay un know-how que la experiencia también va dando de cómo pueden ser mejores unas estrategias que otras. Entonces, sin meternos en la sustancia de la defensa, que eso lo lleva la cartera que corresponda, sí hay un acompañamiento más bien de tipo informal, no institucionalizado de parte de la Procuración en muchos casos. Creo que vos me preguntabas un poco hace un momentito de qué pudo haber habido, de por qué no hay demandas contra Argentina, no lo quiero decir La muy pregunta alto. era si habían trabajado en temas de prevención, ¿verdad? Sí, mejoras en la prevención para evitar casualmente que lleguen casos, porque me imagino que independientemente, bueno, y nos contarás, ¿verdad? Si es que realmente, o sea, no ha habido nada desde el 2019 o quizás hayan tenido algún acercamiento por parte de un inversionista y no haya llegado a un caso, ¿no? Porque eso también puede Bueno, suceder, ¿no? sí, a ver, yo creo que este dato, el hecho de no tener demandas desde el 2019, algo dice, no sé si, no puedo realmente aventurar una respuesta concreta, o sea, uno puede imaginar que, bueno, podemos creer que también hemos hecho un buen trabajo y ya no tan fácilmente quieren litigar contra Argentina, no sé si va a ser ese el caso, algo seguramente contribuye, pero bueno, será una multiplicidad de factores. También es cierto, y en este punto que mencionás, creo que hay también de parte de la Procuración se busca hacer un trabajo de prevención con los distintos ministerios o provincias también, o sea, el apoyo nuestro no solamente es a nivel nacional, sino también recibimos consultas de provincias, en donde de repente puede haber alguna, justamente, notas, ¿no? Siempre la típica pequeña reserva que hay ahí referida a algún tratado suele estar, pero bueno, a veces eso es casi un boilerplate que incluyen los inversores, no necesariamente con una intención, sino simplemente por una cuestión de reserva de sus derechos, o al menos con esa intención. Pero sí se hace un trabajo, a ver, yo creo que una de las cosas que uno logra ver en estos casos es que a veces cuando uno ve hacia dónde ha ido la jurisprudencia, salvo por supuesto siempre hay cosas que se aparten de eso, pero cuando uno ve hacia dónde van los casos, hay un alto número de casos que básicamente, y la evolución de los laudos, creo que va más a veces cómo se toman las decisiones y no tanto qué decisión se toma. Y ahí creo yo que es donde desde la Procuración del Tesoro nosotros podemos hacer justamente y hacemos un acompañamiento en la medida que podemos. A veces la verdad que cuando tenemos tanta cantidad de casos es difícil trabajar porque es el mismo equipo que de repente está trabajando en la defensa de los arbitrajes y entonces es difícil también hacerse al tiempo en generar digamos, prevención aún sin un caso concreto. Normalmente actuamos más a partir de
nosotros hacemos seguimiento de noticias, digamos, de qué es lo que va sucediendo, y entonces cuando advertimos algo, activamos algún canal para justamente transmitir la importancia de cómo se van tomando las decisiones, cómo se lleva adelante un proceso. Desde la Procuración, por supuesto, no va a surgir una recomendación de tal o cual decisión no hay que tomarla, eso no es nuestra competencia. Eso será cada ministerio, cada autoridad, o la autoridad máxima del país, o una provincia. Son cuestiones, la cuestión regulatoria, si se quiere, o de cómo ejercer las políticas públicas, claramente no pertenece a la Procuración. Lo que nosotros, desde la Dirección de Internacional, lo que hacemos es cuando advertimos algo que ya empieza a estar tal vez en las noticias, ni que hablar que cuando recibimos alguna notificación de que no hay medidas que estarían o que podrían generar un posible conflicto, la famosa carta de notificación de disputa, nos ponemos en contacto justamente para ver cuál es esa situación, alertar sobre la importancia de cómo se lleva adelante ese proceso. En algunos casos hemos tenido, digamos, buenos resultados porque ha sido posible justamente desbaratar lo que podría haber colocado a la Argentina en una situación de riesgo de violación de un tratado internacional, o el riesgo de que se genere que esta contingencia que constituye el arbitraje internacional efectivamente se produzca. En otros casos, aún cuando se han iniciado esos arbitrajes, ese trabajo previo a veces hace que se disminuya justamente la pretensión del inversor, porque bueno, algunas de las cuestiones tal vez pudieron haber sido atendidas, o también el inversor se puede dar cuenta de que hay ciertos argumentos realmente que no eran válidos. Acá uno siempre lo que ve, ¿no?, es que no hay ni diablos ni ángeles, ¿no? O sea, todos, bueno, como cualquier parte en cualquier litigio, uno en principio va por la máxima, y después, bueno, uno ve las fortalezas y debilidades de cada argumento. Le pasa al Estado, le pasa también al inversor. Pero yo creo que es eso, es trabajar sobre la concientización de cómo implementar una medida, que es lo que vemos en definitiva a veces, cómo implementarla, cómo justificarla, cómo estar seguro que se tiene toda esa documentación. Y a su vez, mientras vamos advirtiendo esto y hacemos un poco de abogacía preventiva, la verdad que nosotros tenemos como una segunda agenda, y ahí ya es propia, y es mientras uno va haciendo ese ejercicio de abogacía preventiva, a la vez vamos recabando la información por si acaso, just in case, por si acaso eventualmente, bueno, no funciona esa prevención, vamos juntando los papeles, vamos conversando con las personas, vamos armando unos listados de personas, de hechos, que es justamente, yo escuchaba en las presentaciones que hacían mis colegas hace un tiempito, una de las dificultades justamente es que el inversor pudo haber estado varios años, como les decía, en 2017, 19, 15, tenemos casos que se inician por medidas de hace 10, 15 años. Eso a nosotros nos genera una complicación, que por suerte nada, estamos como muy afilados, pero genera una complicación. Entonces, ni bien advertimos que puede haber un foco que eventualmente termine en un arbitraje, el trabajo ese de prevención o de acompañamiento a quien esté tomando la medida, cuando es posible, hay situaciones en las que no es posible, pero cuando es posible se hace, y a su vez es esto, es recopilando nombres, recopilando datos, transmitiendo la importancia de que todo pueda quedar, todos los papeles puedan quedar debidamente resguardados. La verdad que por suerte ya desde hace unos años en la Argentina se ha ido dejando de lado el papel, entonces, salvo para los casos más viejos, ya no tenemos que ir a abrir ese archivo o esa estantería que pudo haber quedado un poco olvidada en alguna oficina, donde de repente uno abre una caja y se encuentra con documentación muy importante, sino que hoy día hay mucho, ya estamos desde hace varios años con virtualidad, con registros electrónicos, y eso realmente nos ayuda mucho en poder ejercer esa mejor defensa.
No, sí, definitivamente lo que comentas es sumamente importante porque sinceramente, como han pasado tantos años, ¿verdad? Y a veces los mismos funcionarios, los ministerios, pues pueden decir, pero es que eso ya fue hace 10 años, ya eso no lo tenemos, ya eso, o se mandó a un archivo y el archivo... Sí, y Sí. eso yo la verdad que lo noto, en eso yo creo que contribuye mucho y me parece que radica la importancia de poder tener, si no es en un esquema como lo hace la Argentina, en un esquema como también lo hacen otros estados, de mucha presencia de la Procuraduría, de la agencia, de lo que fuere que lleva esa defensa, porque el funcionario que hace muchos años adoptó una medida y de repente ya ni tiene sus archivos y demás, que venga alguien a pedirle explicaciones y demás, o ni que hablar si uno le dice, ti, porque en realidad tenemos una demanda arbitral por tal o cual medida, y no es, al funcionario o a la funcionaria realmente lo toma muy personal, puede estar muy a la defensiva. Entonces yo creo que lo que aportamos nosotros también, más allá de ser los abogados que estructuramos, que diseñamos y que llevamos adelante la defensa, es el entendimiento como funcionario y el poder hablar desde un mismo nivel, entender cuáles son las limitaciones de ese funcionario, poder transmitirle, digamos, la calma y el hecho de que no es que uno los está investigando, digamos, a ellos, sino justamente el poder trabajar conjuntamente para poder llegar al conocimiento de los hechos, de la evidencia que pueda hacer sostener los argumentos que tenemos. Y de hecho, la verdad que esa es una de las cosas también ricas que puede tener el ejercicio de la defensa de estos casos desde el Estado, y es el estar en contacto constantemente con funcionarios tan especializados también en distintos ministerios. Lo bueno de eso justamente es poder entablar vínculos, y la verdad que los tenemos, estables, perdurables, de cooperación, en donde incluso una vez que, esto nos pasa mucho, una vez que uno trabaja, digamos, el hecho de que nosotros llevemos nuestra propia defensa hace que de repente cuando tenemos un caso vinculado, no sé, a un tema de vialidad, nos cae el segundo o tercer caso vinculado a ese mismo sector y ya trabajamos con la misma gente, nos conocen, incluso a veces hasta ellos mismos nos alertan de, uy, salió toda la cual resolución, la pueden mirar, o estamos en este proceso, ¿cómo lo ven? Entonces ahí es donde hay una retroalimentación natural, casi sin institucionalizarla, pero nos ven como un referente en donde, uy, a ellos también se les enciende la alerta, y creo que ahí es donde es la importancia justamente de, aun cuando uno pueda tener estudios extranjeros, de poder mantener una presencia importante de parte de la agencia o repartición estatal que se encargue de esto, porque cuando, digamos, si uno solamente lo descansa en un estudio extranjero, cuando, no sé, al Ministerio de Transporte, Obras Públicas, Economía, Salud, lo que fuere, surge un nuevo tema, no va a ir a llamar al estudio extranjero para que ya no trabaja en el caso para ver si esto puede ser un problema. Entonces, de ahí la importancia, creo yo, de poder tener una presencia importante. Nosotros en la dirección, digamos, en estas 20 personas o 17 ahora que tenemos, tenemos la verdad, digamos, profesionales que se dedican un poco más a lo que es la parte de Derecho Internacional Público, pero también tenemos profesionales que se dedican o que vienen con un background en Derecho Administrativo, en Derechos Regulatorios de distintos temas. En algún caso, cuando teníamos esta ola de casos tan alta y que esa punta que uno ve en el 2003, después, bueno, se complementa, hay otro slide a ver, no sé si ahí está, que muestra en realidad los casos que terminaron con un laudo, que no son tantos como los que se lograron con acuerdo o desistimiento. Nada más justo te iba a hacer esa pregunta porque hay la pregunta de un participante que justo quería preguntar cuántos laudos habían sido favorables, cuántos en contra. Sí. Bueno, ahí, todo esto igual siempre, ¿no? Nosotros tenemos el 7%, que creo que estábamos, a ver,
de los números, no sé si lo tenía aquí bueno, para hacer rápidamente pero bueno, un 7% de los laudos fueron favorables. Es cierto, digamos, hay un 25% de laudos firmes que no fue favorable, creo que eso alcanza unos 13 laudos, si mal no recuerdo. Lo que ocurre es que también uno los pone en esa categoría de laudos firmes en contra, porque bueno, efectivamente hay una condena. Lo que ocurre es que igualmente lo que sí uno puede observar es, porque esto a veces tengo colegas que no son abogados o que no hacen esto y me dicen, uy, ¿cómo puede ser si tenés o este laudo que no salió a favor y después otro no a favor? Y como que es como difícil mantener, ¿no? el espíritu en ese contexto. Pero si uno lo toma en una cuestión binaria, bueno, sí, uno ganó y perdió laudos. Pero no sé si ese es el análisis necesariamente para decir, ok, vale la pena o no una defensa. Porque después cuando uno, por ejemplo, entre, no sé, los laudos firmes en donde hay una condena contra la Argentina, por ejemplo, puede estar el laudo, el de Urbacer, en donde uno dice, bueno, es un laudo en donde hubo una condena a la Argentina porque se condenó al pago de costas. Pero en realidad, y hubo una condena porque se entendió que la Argentina había violado por una medida un estándar del tratado. Pero la condena fue 0. Entonces, la verdad que para nosotros eso es básicamente un laudo ganado. Por supuesto, uno no lo puede poner en la categoría de laudos ganados. O, por ejemplo, que un inversor reclame por una gran cantidad de medidas, por una gran cantidad de estándares, y que en definitiva el laudo termine siendo por menos de un 10% de lo que reclamó y por una o dos medidas, y en gran medida, digamos, es lo que a nosotros nos hace pensar que, ok, sí, a la noticia es cierto, es un laudo en contra, pero realmente valió la pena el esfuerzo. Es cierto, bueno, también, a veces los hechos son los que son, y hay casos más fáciles, más difíciles, pero me parece que definitivamente, digamos, aun cuando uno encuentra con laudos que han sido en contra, ninguno, salvo una sola excepción en uno de los primeros laudos, pero yo creo que también ahí hubo mucha evolución de parte de los árbitros, donde hay una condena un poquito más fuerte, pero la verdad que después en términos generales las condenas son muchísimo menores en los casos donde hay condena de lo que uno pueda pensar. Lo que sí es importante es, cuando uno ve esto, bueno, al final del día muchos laudos se arreglaron, arbitrajes se arreglaron, pero sí es cierto que hubo un momento en donde, allá por 2004, 5, 6, 7, 8, o sea, esos primeros 5 o 6 años, sí realmente teníamos una altísima cantidad de casos activos. Hoy día es correcto el dato que dabas, Maggi, de 6 casos que tenemos solamente activos, siendo los últimos del 2019, y de hecho uno de esos casos es un caso que se inició en el 2002, uno de los primeros, pero que estuvo muchos años suspendido y bueno, se reactivó. Pero en algún momento sí estuvimos en un número muy, muy alto, y ahí, por ejemplo, un poco la organización nuestra había equipos especializados en lo que era hidrocarburos, equipos especializados en el sector financiero, equipos especializados en agua y saneamiento, que eran como los 3 ejes de los casos que teníamos. Hoy día esa estructura no tiene mucho sentido porque, bueno, ya no es tanto sí tenemos casos que están más en el sector previsional, casos en el sector de energía y otros 2 un poco más diversos. Eso sí, grupos se mantienen, pero después lo que empezamos a tener son distintos estadios de casos de fondos, casos de, bueno, estamos entrando mucho también en discusiones de daños. Nosotros acá en la Procuración, desde el inicio, y eso se ha mantenido y creo que es uno de los aciertos, es dentro del grupo de la dirección siempre ha habido lo que llamamos un grupo económico. Un grupo económico que de hecho es de profesionales de las ciencias económicas, pueden ser administradores de empresas, Una preguntita, economistas, entonces tampoco contadores. sí contratan expertos, digamos, para los casos, expertos en datos. Tenemos, bueno, sí, por supuesto, los que llamamos valuadores, a veces también necesitamos algún experto en en elasticidad o algún experto regulatorio económico. Los casos, por ejemplo, en lo que es el sector energético, los reguladores en general son más bien economistas, no tanto de la rama del derecho,
contamos con expertos en esas áreas, pero lo que nos permite justamente tener el grupo económico interno es que desde el día cero, desde el mismo día en que recibimos la solicitud de arbitraje, o incluso la notificación de la existencia de disputas, desde ese mismo momento ya estamos teniendo discusiones entre económicas y jurídicas. Así que, digamos, en eso ha contribuido mucho, bueno, pero por supuesto sí tenemos después el apoyo de expertos, y después también hacemos mucho trabajo también con los distintos ministerios, no necesariamente porque vayamos a necesitar, no sé, por ejemplo, si tenemos un tema en energía o un tema de transporte, no necesariamente con quienes nos contactamos es porque necesariamente van a ser testigos, sino que a veces necesitamos el apoyo técnico, el conocimiento sustantivo del área, y ahí es donde a veces también se producen algunas fusiones, en donde funcionarios que están en algún ministerio o en alguna repartición por un tiempo vienen aquí a la dirección para asistirnos cuando tenemos de repente más de un caso relativo a un tema. Puede Mira. ser que contemos con esa asistencia, eso realmente nos ha dado, O eso sea, ha dado no necesariamente, mucho. perdón, no necesariamente porque ese ministerio esté involucrado en el caso, o sea, la gente que está involucrada en el caso, sino por la materia. ¿Es así? Bueno, exactamente, sí, y de hecho, bueno, eso ha generado, el beneficio que tiene eso es que de repente, digamos, cuando viene ese funcionario por un tiempo a la procuración, a veces se termina quedando, porque realmente después no sirve para otros casos, y eso ha sido muy bueno, pero a veces vuelve a su lugar y sigue diseminando justamente esa experiencia. La verdad que yo creo que nos pasa a todos, cualquiera que pasa por la intensidad de un arbitraje de inversión, las cosas que se discuten, cómo se discuten, el tono, los montos, queda muy marcado. Entonces, después hay una vuelta a su lugar, que está bueno que lo sigan diseminando justamente para generar ese awareness, que solamente el haberlo vivido, digamos, nada, creo que es lo que naturalmente hace que se tome conciencia de que hay ciertas cosas que, más allá de que tal o cual funcionario o funcionaria pueda estar muy convencido de que esta es o tal otra la medida, sino es cómo hacerlo, la importancia de nada, de tener en cuenta un montón de cuestiones que, nada, después eventualmente pueden ser discutidas en los arbitrajes. La verdad que vemos que en los arbitrajes a veces los laudos terminan yendo de un lado u otro por algún informe, por alguna nota, y no necesariamente por tal o cual ley. Entonces es muy importante el cómo se hacen las cosas. Mariana, nos estamos quedando cortos de tiempo, pero tengo una pregunta más en relación a cuál es, digamos, o cómo quizás haya evolucionado la opinión pública en los casos, o sea, a nivel de transparencia y ese rol, ¿verdad? De todas maneras decirle a la ciudadanía, bueno, o sea, de los casos que tienen, no sé, yo imagino que fue un poco más difícil, ¿verdad? Cuando todos estos casos pues se debían a la crisis económica, pero no sé si hay también un trabajo que hace la Procuración en esa materia de información hacia el público, ¿no? No, digamos, por iniciativa, o sea, no es algo que... En la Argentina es un poco raro esto, cada tanto surge, hay alguna primer plana con alguno de estos casos, no con todos, la verdad que digamos, hay muchas sesiones que no, por ahí los más renombrados, muy probablemente cuando algún caso se ha vinculado a alguna situación de expropiación, de ese tipo, pero como no hemos tenido tantos de esos casos, no han generado, no está normalmente, digamos, en la plana de los diarios. Así que no desde ese lugar. Hay sí hay, la Procuración del Tesoro tiene sí también lo que se llama la Escuela de Abogados y Abogadas del Estado, y a partir de ahí justamente para distintas áreas, tanto es dictámenes como juicios locales, como juicios internacionales,
hay ahí hacia el funcionario, y también algunos cursos están abiertos afuera, digo, a gente que no es funcionaria, para transmitir justamente estas experiencias, pero no a nivel, digamos, de noticias. En ese sentido, en el Y, caso de por la ejemplo, Argentina la no se convención hace... de Sí. Mauricio sobre la transparencia, o sea, ha sido algo ¿Cómo? que, la convención de Mauricio sobre la Mm. transparencia, por ejemplo, ha sido algo que la Argentina ha estado evaluando o... Eh, yo desde la Procuración no hemos estado participando en, la verdad, digamos, en esa, o sea, entiendo la posición de la Argentina ha sido la de no ser parte todavía. En la Argentina hay una ley de acceso a la información pública. Esto ha generado que, por ejemplo, yo creo que la casi totalidad creería que sí, que de las decisiones están públicas de un modo u otro, en algún momento en donde, en algún caso hasta hemos tenido la particularidad, cuando han salido laudos, puede ser que me esté equivocando de algún supuesto, pero la verdad en lo que son los años más recientes, la Argentina a veces no de antemano, pero sí ha dado el consentimiento, pero nos hemos encontrado con alguna sorpresa que del otro lado no ha habido consentimiento a la publicación del laudo, pero justamente por interesados que activan el proceso de acceso a la información pública, se han hecho públicos esas decisiones. No hay en la Argentina, a diferencia de sí, entiendo lo que hacen otros estados, la publicación de, por ejemplo, las audiencias que sean públicas o de los escritos que se presentan. Eso no, la Argentina no ha tomado esa posición todavía. Hay un poco de cautela a veces con, bueno, algunos argumentos, digamos, que es una cuestión a veces delicada porque puede haber algunos argumentos que van vinculados a cómo, a discusiones sobre la estrategia, pero nada, es simplemente, creo que todavía no se está en ese estado, pero creería que es a donde vamos. Sí, yo creo que la transparencia, bueno, está tocando todos lados siempre porque Ujú. igual es dinero público, ¿verdad? Y sobre todo si Exactamente. al final hay que realizar un pago, pues es dinero público. Bueno, de verdad que estamos sin tiempo, aunque yo sí quería preguntar, tenía una pregunta un poco reservada porque, bueno, la Argentina ha estado muy activa en el Grupo de Trabajo 3 sobre las reformas al sistema Mm. inversionista Estado. Y como sabrás, pues ya en esta última reunión se logró consensuar el texto del Código de Conducta de los Árbitros y yo creo que Sí, ahí la Argentina jugó un papel fundamental para sí, el sí, resultado que sí. se obtuvo. La verdad es que sí, fue de los países más activos, sobre todo en un tema tan delicado como multiplicidad de roles. Quizás en un futuro podamos hacer algún webinar con otros colegas sobre ese Mm. tema de multiplicidad de roles, porque yo creo que es un tema que sobre todo a los países latinoamericanos que se han visto envueltos en una multiplicidad de casos, es un tema importante. Entonces, no sé desde tu visión, bueno, cómo lo ves o qué perspectivas tienes con este cierre de estas negociaciones del Código de Conducta. Bueno, nosotros lo seguimos desde aquí de Buenos Aires, porque bueno, todo lo que son las negociaciones en persona, digamos, que lleva la voz es Cancillería. Alejo ha hecho ahí un muy buen trabajo, realmente con una paciencia de negociador muy bien. La verdad que recibimos incluso con nada, alegría las noticias un poco a último momento de cómo iba quedando el texto. Es un documento realmente importante para nosotros, o sea, en el ejercicio de la práctica es realmente importante ese código de ética, porque si hay un momento crítico tiene que ver justamente con la designación del árbitro y el desarrollo del árbitro o la árbitra. Es realmente crítico contar con eso. Ahí radica creo que muchas de las... porque además, a ver, no solamente porque los puedan tener la convicción o no los árbitros de ser independientes o imparciales, sino que también por un punto que vos justamente mencionabas es, bueno, los estados tienen que dar cuenta de sus cuentas y en qué gastan. Bueno, el estado también tiene que explicar quiénes son los que deciden. Y entonces no solamente es si la persona es o no
sino que tiene que parecerlo, porque hay una cuestión de dar cuentas a la población que no entiende mucho de esto. Entonces es realmente importante. Hemos tenido, la verdad que en todas estas experiencias que vamos teniendo nosotros tenemos experiencias prácticas de muchas de las cosas que se iban discutiendo en este código de conducta, con lo cual realmente era de mucha preocupación para nosotros cómo fuera a quedar ese texto final, y bueno, veremos, pero pareciera, digamos, que todo va encaminado a que pronto, el texto estará, después veremos cómo se adopta, ¿no? Cómo se implementa. Sí, cómo se implementa. Es No, pero otra discusión, pero bueno, es un avance. exactamente, ya es un avance. Bueno, Mariana, la verdad es que ha sido un gusto tenerte con nosotros. Gracias por abrir tus puertas a Panamá. Gracias a ustedes. Así que espero haya otras oportunidades para compartir. Como dijimos, quizás este tema, una vez que ya queda aprobado el Código de Conducta, sea un buen tema de discusión, a ver cómo lo implementamos. Así que, bueno, no sé si quieres decir algunas palabras ya finales. La verdad que solo agradecimiento, en serio, porque digo, es muy importante poder seguir escuchando preocupaciones, limitaciones, entender desde qué lugar se ejerce esa defensa del Estado desde el Estado. Hay muchas consideraciones a tener en cuenta, y creo que el único modo de poder entender muchas de las cosas que pasan es justamente informándose y generando estos espacios de compartir experiencias, preocupaciones, entendimiento, así que muy agradecida. Bueno, gracias a ti y buenos días, buenas tardes a todos. Gracias a todos. Adiós.